Está claro, es evidente, José Ramón, que en este momento, y creo que lo decía ayer Roberto, vivimos una época, la verdad, muy interesante en cuanto al número de jugadores mexicanos que actúan en Europa. En otras épocas no teníamos estas cantidades, pero aún así parece, José Ramón, que le falta al fútbol de México y a la Liga MX tener el escenario propicio para poder llevar más jugadores a esos niveles europeos. Para acabar pronto, José Ramón, le cuesta mucho trabajo a la Liga MX y a los clubes exportar jugadores. Calidad hay, pero les cuesta trabajo venderlos. Sí, es verdad, los directivos no venden jugadores fácilmente, piden mucho dinero por ellos y cuesta trabajo llevar jugadores mexicanos a Europa, a diferencia de Estados Unidos, que lo hace, casi los pone allá. No todos los jugadores que nombró Tatuani Carrera son permanentemente fuertes en partidos de selección mexicana. Algunos aparecen, otros no aparecen, otros vuelven a aparecer y juegan bien. El mejor de todos ellos está escalones arriba, el Chucky Lozano, un poquito abajo está Héctor Herrera, y después ya vienen los demás. Tecatito Corona está a nivel de Héctor Herrera, vienen, que son los que más tiempo tienen jugando en Europa. Los demás vienen bajando o subiendo según se vaya mostrando el nivel de la selección, pero sí se nota su diferencia cuando entran al campo de juego, y lo dice el Tata Martino. El fútbol europeo no es tan cortado por los árbitros como es cortado en México, la liga, por las constantes faltas, por los jugadores que hacen un show tirándose al suelo, y no dan nivel rapidez, no dan fluidez al juego. Eso afecta mucho y se nota cuando entran los europeos en la selección mexicana. Sí, ahora, Hugo, yo vuelvo al tema, porque nadie aquí va a poner en duda de que el futbolista que actúa en Europa pues le da otro tipo de nivel a la selección mexicana de fútbol. Yo creo que es algo normal. Sabemos muy bien que el fútbol que se juega en España, en Inglaterra, en Italia, es mejor al fútbol que se juega en México. Y esos jugadores se ven involucrados en los entrenamientos, en la disciplina, en la alimentación, en el ritmo de juego y en todo lo que significa jugar en el fútbol europeo. Pero Hugo, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué vendemos tan pocos futbolistas? ¿Es tan importante nuestro consumo interno que vendemos muy poco? Sí, ya lo comentábamos ayer también, David, en cuanto a que me encantaría que fueran mucho más los jugadores mexicanos que estuviesen jugando en Europa, porque eso les ayudaría mucho en madurar, en adquirir experiencia, en tener más personalidad, fortalecer esa personalidad, el carácter más competitivo, y todos esos ingredientes ayudan, porque en Europa, aparte de la profesionalidad que te exigen todos los equipos, porque aquí ganas ya una cantidad de dinero importante, tienes que cumplir un contrato y tienes que ser a rajatabla profesional, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Aquí no te perdonan ni te disculpan en absoluto nada. Ahí te tocan el bolsillo. Si fallas una vez, es una multa. Si fallas 2 veces, la multa es enorme. Fallas 3 veces, estás en la calle. Así que todo eso ayuda mucho a cumplir con ese lineamiento. Y luego la otra, que es tan importante, como lo estaba comentando José Ramón, que lo de Irving, lo de Jesús Corona, lo de Héctor Herrera, es la intensidad como se juega aquí en Europa. Es muy diferente la intensidad como se juega aquí en Europa a como se juega pues en otras partes del mundo. Sí, de acuerdo. Roberto, tenemos un ejemplo ahora que seguramente podría ser muy interesante para analizar este tema, el de Rodolfo Pizarro, un futbolista extraordinario cuando jugaba en el Pachuca, en la misma camada que Irving, el Chucky Lozano, que el otro chico Gutiérrez, que se fue a jugar, que está jugando en el fútbol holandés. Parecía un futbolista que podía jugar en otro nivel mayor al mexicano. Se fue a las Chivas, fue campeón con Chivas. Cuando parecía listo para irse a Europa, Monterrey saca un dinero y le paga 14 o 12 millones de dólares y se lo lleva con Rayados. Cuando parecía listo para irse a Europa, en Rayados, donde también fue campeón, pues resulta que va al Inter de Miami con el pretexto de que va a ir a Europa. Y ahora resulta que los informes indican que va a estar de vuelta en Monterrey o en Guadalajara. Entonces, ¿qué pasó en ese proceso con Pizarro?
Bueno, que a veces hay que aprovechar el momento, ¿no? Idóneo. De hecho, creo que algunos futbolistas mexicanos se han ido antes de tiempo, o aparentemente, ¿no? Después te das cuenta que es mejor irte antes que tardar en irte, que ya es el caso de Pizarro. Recuerdo a Herrera, por ejemplo. Herrera, cuando se va, me parecía prematuro. Herrera no había hecho gran cosa. Héctor Herrera, en el fútbol mexicano, va como que muy chavo y después se desarrolla y se consolida jugando en Europa. Y a veces, bueno, se presenta o no la oportunidad, y a qué equipo y en qué condiciones económicas. Sí, no es fácil. Yo sí veo la intención permanente de que los jugadores vayan allá, de que sigan desarrollándose en Europa. Y el domingo pasado, que yo insisto, vimos un gran partido entre las selecciones de México y Estados Unidos. No es casual que por primera vez tú veías en el inicio a 16 futbolistas que juegan en Europa. Creo que eran 10 estadounidenses y 6 de los mexicanos. Es la primera vez que yo en un Estados Unidos-México veo un partido de ritmo más europeo que concacafquiano. Eso tiene mucho que ver, y en el caso de Pizarro tienes razón. Yo creo que se le fue el momento, quizá era desde que se fue a Chivas, o sea, no solo después de Chivas a Monterrey, sino antes de Pachuca. En lugar de ir a Chivas, quizá era el momento propicio para fuera Europa. Ahora ya le costaría mucho más, principalmente en ese rubro, en ese renglón del ritmo, de la intensidad con la que se juega. No sé qué tan fácil sería para Pizarro adaptarse a esas condiciones tan distintas en Europa. Pero ya ves a nivel de selección el reflejo de tener a varios futbolistas jugando allá. Ahora, por ejemplo, el asunto también de JJ Macías, el tema de Sebastián Córdoba, el mismo Orbelín Pineda, Luis Romo. A ver, José Ramón, si esos jugadores fueran colombianos, ecuatorianos, chilenos, uruguayos, brasileños, ni decir argentinos, pues con las cualidades que tienen ya estarían en Europa. No todos, algunos de ellos sí, porque no todos van a Europa, ni colombianos, ni a excepción de argentinos. No, pero a ver, José Ramón, los mejores argentinos juegan en Europa. Tendrían los posibilidad. mejores argentinos juegan en Europa. Mira, hoy vi jugar a la selección argentina con todos los jugadores europeos y sacó un apuradísimo empate frente. Bueno, eso es otra historia, pero son europeos, son jugadores de primer nivel, Estaba Messi en la cancha, Lautaro Martínez, estaban todos ellos. Sí les da un ritmo diferente y una calidad diferente, y lo decía claramente Hugo. Se exige más. El ritmo del fútbol europeo es muy vertical, muy generoso, muy acelerado, sobre todo en ligas como la inglesa y la española, que son ligas muy adelantadas, un poco atrás la italiana y más atrás la francesa, la portuguesa, la alemana, que es muy buena también, pero ahí generan jugadores de gran intensidad, de gran rapidez, de gran mentalidad, sobre todo mentalidad futbolística, de 24 horas ser profesional de fútbol, dedicarse al fútbol cuerpo y alma, y cuando vas a tu selección nacional, automáticamente se nota que eres mejor que los que están en la liga local, y eso se nota mucho. Hay varios que pueden ser jugadores importantes, algunos se quedarán en el camino, otros no. El caso de Antuna parecía que podía despertar y no despertó, no ha despertado. JJ Macías también, y algunos más. Luis Romo podría estar en la Liga Española, por ejemplo, en alguna liga europea. Así, el Tecatito se fue despacito, bajito, nadie se dio cuenta, y apareció en Porto, y hoy es figura cotizada, que lo quiere la Fiorentina, lo quiere el Sevilla. Son jugadores que van trascendiendo poco a poco, no son muchos, pero son importantes, muy importantes. Ahora, Hugo, también es evidente que el futbolista mexicano, con todo respeto, salvo lo que pudiste hacer tú, lo que pudo hacer en su momento Rafa Márquez, también en alguna forma Chicharito Hernández, porque jugaron en otro nivel. Pero esos comen en otra mesa, David. Estoy de acuerdo, José Ramón, pero tampoco es que el futbolista mexicano tenga una gran reputación en el mundo, Hugo. Ahora cada vez más, David. Nos ha costado trabajo, pero ahora ya se reconoce la calidad, el talento y sobre todo la personalidad que tiene el jugador mexicano a la hora de trabajar. El futbolista mexicano es trabajador, es dedicado, pero obviamente ahí se va adquiriendo otro tipo de cosas, como ya mencioné anteriormente y lo acaba de decir también José Ramón, en cuanto a la profesionalidad, en cuanto a la dedicación absoluta al 100% de lo que estás haciendo, ya estés dentro de la cancha o fuera. Pero estaba escuchando lo que dijiste de Rodolfo Pizarro, que lo tuve yo en Pachuca, siendo entrenador de ahí, y sí. Tienen razón de que tenía que haberse marchado de Pachuca, tenía que haber ido a Europa de forma directa. Si acaso comentaron
que hay jugadores que fueron tal vez no con la madurez que se necesitaba en ese momento para irse, como pasó con Diego Lainez, ¿se acuerdan? Cuando se fue al Betis, y estaba muy tierno, se notaba muy tierno en cuanto a su carácter, en cuanto a su físico, en cuanto a su atrevimiento, y tardó, no sé, casi 2 años para afianzarse, darse cuenta, madurar, fortalecerse, no solamente físicamente, sino mentalmente también, y ahora estamos viendo el cambio muy favorable que está dando Diego Lainez, con esa personalidad, con ese liderazgo y con esa actitud que no tenía.